La caravana maldita. Cuando mis amigos y yo alquilamos la caravana para recorrer el país, lo último que esperábamos era terminar enfrentando una pesadilla en medio del bosque. Era una aventura soñada desde hacía años y finalmente habíamos logrado reunirnos para llevarla a cabo. La idea era clara: pasar noches alrededor de fogatas, admirar el paisaje y, sobre todo, desconectar de la rutina. Nuestro grupo estaba compuesto por 5 personas. Estábamos yo, el narrador, Andrea, mi amiga de la infancia y espíritu aventurero, Carlos, su novio, algo tímido, pero siempre dispuesto a unirse a la diversión, Mateo, nuestro amigo bromista que siempre tenía una historia de terror que contar, y Laura, la más reservada del grupo, quien se unió más por no quedarse sola en la ciudad que por un deseo real de aventura. La primera semana de viaje fue como lo habíamos planeado: paisajes hermosos, carreteras infinitas y noches compartiendo historias y risas. Cada uno de nosotros tenía turnos para conducir, mientras el resto se acomodaba en la caravana, jugando cartas o tomando fotos del paisaje. Sin embargo, cuando nos adentramos en una zona más remota del país, el aire comenzó a cambiar. Esa noche, habíamos llegado a un bosque alejado, fuera de las rutas principales. Decidimos acampar allí, ya que la caravana nos daba la libertad de dormir prácticamente donde quisiéramos. Era un sitio espectacular, con árboles altos y densos, el sonido de animales nocturnos y una quietud que nos hacía sentir realmente lejos de todo. Nos acomodamos alrededor de una pequeña fogata que encendimos con dificultad, ya que el aire estaba húmedo y la noche era inusualmente fría. Mateo, como siempre, empezó a contar una de sus historias de terror. Dicen que, en este tipo de carreteras remotas, las caravanas abandonadas no son extrañas, empezó, con una sonrisa maliciosa. A veces la gente desaparece sin dejar rastro, y sus vehículos quedan en medio del bosque, esperando a que alguien más los encuentre. Algunos dicen que es una maldición, otros que hay algo o alguien acechando en los bosques. Ya, Mateo, eso es solo un cuento, dijo Andrea, riendo y lanzándole un puñado de hojas. Sin embargo, Carlos, Laura y yo nos miramos, algo inquietos. El silencio del bosque se volvía cada vez más opresivo, y la idea de estar en un lugar tan apartado, lejos de cualquier ayuda, empezaba a generarme incomodidad. Justo cuando la fogata empezaba a morir, escuchamos un crujido en el bosque. Al principio, pensamos que era algún animal, pero luego, los ruidos se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Todos nos miramos, congelados. ¿Alguien más escuchó eso?, susurró Laura, su voz apenas audible. Decidimos apagar la fogata y quedarnos en silencio. Esperamos unos minutos, escuchando atentamente, pero el ruido cesó. Quizás había sido el viento, o algún animal, o tal vez solo nuestra imaginación alimentada por la historia de Mateo. Finalmente, entramos en la caravana, intentando sacudirnos el mal presentimiento. A la mañana siguiente, el ambiente parecía más relajado, aunque nadie mencionó la inquietud de la noche anterior. Desayunamos rápidamente y nos pusimos en marcha, hasta que, después de unas horas de conducir, nos encontramos con algo inesperado: una caravana abandonada al costado del camino. ¿Será posible?, murmuró Mateo, mirando con curiosidad. El vehículo estaba cubierto de hojas y ramas, como si hubiera estado allí durante semanas o incluso meses. La puerta estaba abierta de par en par y había señales de que algo había pasado en su interior. Nos miramos, dudando si acercarnos o no. Probablemente es de alguien que simplemente la dejó aquí para arreglarla, intentó Carlos, pero su voz sonaba insegura. Andrea sugirió investigar, y antes de que pudiéramos negarnos, ya estaba caminando hacia la caravana abandonada. Todos la seguimos, con esa mezcla de miedo y curiosidad que nos impulsaba a ver qué podía haber dentro. Al entrar, nos encontramos con una escena que nos heló la sangre. Las ventanas estaban rotas y había manchas oscuras en el suelo, casi negras, como si alguien hubiera intentado limpiarlas, sin éxito. Algunos muebles estaban destrozados y había objetos esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera salido huyendo. Laura se llevó una mano a la boca, y pude ver el terror en sus ojos. Algo había sucedido allí, y fuera lo que fuera, no parecía algo que quisiéramos descubrir. Mateo se acercó a la mesa, donde había una libreta de cuero gastado. La abrió y hojeó algunas páginas.
Lo que leyó parecía turbarlo. «Es un diario de alguien que estuvo aquí», dijo en voz baja, sin levantar la vista. «Cuenta cosas extrañas, menciona que alguien los estaba siguiendo, que no podían escapar, y luego las páginas están en blanco». La tensión en el ambiente era palpable. Nadie decía nada, pero todos queríamos marcharnos. Sin embargo, cuando nos dimos la vuelta para regresar a nuestra caravana, vimos algo que nos detuvo en seco. Unos metros más adelante, en medio del camino de tierra, había huellas frescas. Eran profundas y parecían recientes, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de la caravana abandonada mientras nosotros estábamos dentro. «Vámonos de aquí», dije, intentando ocultar el temblor en mi voz. Regresamos a nuestra caravana rápidamente, sintiendo que cada paso que dábamos era vigilado. Carlos encendió el motor, pero por alguna razón, el vehículo no arrancaba. Intentamos varias veces, pero el motor hacía un ruido extraño, como si algo lo bloqueara. «No puede ser, esto estaba en perfecto estado ayer», murmuró, mientras seguía girando la llave. Fue entonces cuando el terror se apoderó de nosotros. Los árboles parecían haberse cerrado alrededor de la caravana y el sonido del bosque había desaparecido por completo. Solo había silencio, un silencio que era casi palpable, que parecía contener algo oscuro y peligroso. Andrea intentó llamar a alguien por su teléfono, pero no había señal. La desesperación comenzaba a filtrarse en nuestras mentes, cada uno de nosotros podía sentirlo. Estábamos atrapados, y lo peor de todo era que sentíamos que no estábamos solos. Cada segundo que pasaba, la sensación de ser observados aumentaba. Decidimos hacer una última revisión del motor. Mateo y yo nos bajamos, abriendo la tapa y revisando, aunque ninguno de los dos tenía mucha idea de mecánica. Mientras lo hacíamos, escuché un ruido en el bosque, un susurro suave que parecía llamar mi nombre. Me giré, pero no vi nada. Solo sombras entre los árboles. De repente, Carlos salió de la caravana con el diario en la mano. «Miren esto», dijo, su rostro pálido. Las últimas palabras escritas decían: «Si encuentras este diario, significa que ya estás atrapado». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Nos miramos en silencio, cada uno tratando de encontrar una explicación lógica, aunque todos sabíamos que algo oscuro y peligroso nos rodeaba. Los nervios estaban a flor de piel y todos estábamos a punto de entrar en pánico. Fue entonces cuando un golpe sordo resonó desde el bosque, seguido de un sonido metálico que se arrastraba por el suelo. No se parecía a nada que hubiéramos escuchado antes y parecía acercarse cada vez más. Mateo intentó hacer una broma para calmar el ambiente, pero su voz temblaba. Nadie se rió. La oscuridad empezaba a caer y sabíamos que quedarnos allí era sentenciar nuestra suerte. Pero el motor seguía sin arrancar y estábamos rodeados de algo, de alguien. Una figura apareció en el límite del bosque, observándonos. No pudimos ver su rostro, pero su silueta era suficiente para dejarnos sin aliento. La figura en el límite del bosque era inmóvil y la poca luz que quedaba hacía imposible distinguir detalles de su rostro. Solo veíamos una silueta alargada y oscura, con una postura antinatural, como si estuviera encorvada o arrastrando algo. Nadie dijo nada. Nos quedamos quietos, mirando a aquella figura en silencio, como si hablar en voz alta pudiera atraerla más hacia nosotros. El corazón me latía con fuerza. Podía escuchar mis pulsaciones en los oídos. «¿Quién está ahí?», se atrevió a gritar Andrea, su voz quebrándose en las últimas palabras. No hubo respuesta. La figura permaneció en su sitio, observándonos, como si estuviera evaluando nuestras reacciones. Cuando intenté apartar la mirada, sentí que algo tiraba de mí, una especie de atracción extraña que hacía imposible ignorarla. Laura dio un paso atrás, chocando contra la puerta de la caravana y sacándonos a todos de nuestro trance. Fue en ese momento cuando la figura comenzó a moverse. Empezó a caminar hacia nosotros, arrastrando algo pesado que golpeaba contra el suelo con cada paso. No sabíamos qué era, y tampoco teníamos la valentía para averiguarlo. «Entremos en la caravana», dije, tratando de controlar mi voz. «No tenemos otra opción». Corrimos hacia el interior de la caravana, cerrando la puerta de golpe y asegurándola con el pestillo. Los vidrios estaban empañados, pero a través de ellos podíamos ver cómo la figura se detenía a unos metros de nosotros, su cabeza ladeándose ligeramente, como si pudiera escucharnos. Carlos, nervioso, seguía girando la llave en el encendido,
pero el motor no respondía. Golpeaba el volante y gritaba frustrado, cada vez con menos esperanza. Las miradas entre nosotros decían todo, la caravana estaba atrapada allí y nosotros con ella. Mientras la figura seguía observándonos desde afuera, Andrea revisó las ventanas, buscando una salida o una posible forma de comunicación. Sin embargo, cuando miró por el vidrio trasero, dejó escapar un grito ahogado. ¡Hay otra caravana atrás! Nos volvimos hacia la ventana, y ahí estaba, escondida entre los árboles y parcialmente cubierta por ramas y lodo. Era una caravana idéntica a la nuestra, aunque en un estado mucho más deteriorado. La puerta de esa caravana estaba abierta, como si invitara a alguien a entrar. Sentí una incomodidad enorme al mirarla, pero algo en mí, quizá un impulso irracional, me obligaba a salir y ver más de cerca. No es seguro, dijo Laura, temblando. Esto es una trampa, pero, ¿y si hay algo que pueda ayudarnos allí? Pregunté, tratando de ignorar el miedo en mi interior. Después de discutirlo, decidimos que Mateo y yo iríamos a investigar mientras el resto nos esperaría en nuestra caravana, lista para arrancar en cuanto el motor reaccionara. Salimos en silencio. Cada paso en dirección a esa caravana se sentía como caminar hacia el abismo. Al acercarnos, notamos que los cristales de las ventanas estaban completamente rotos, y por dentro parecía como si alguien hubiera luchado desesperadamente por salir. Nos miramos, y la ansiedad en los ojos de Mateo me hizo dudar, pero ya era demasiado tarde para regresar. Empujé la puerta, que se abrió con un crujido, y ambos entramos. Dentro, encontramos un completo desastre. Muebles volteados, papeles esparcidos y huellas de algo oscuro, sangre, en el suelo y las paredes. Había un olor a putrefacción que me hizo retroceder. Pero lo más extraño era un conjunto de notas pegadas por todo el lugar, cada una con diferentes frases que parecían parte de un diario. Tomé una de las hojas y sentí un escalofrío al leerla en voz baja. Nadie puede escapar. Aquellos que toman este camino están destinados a ser cazados, uno por uno, hasta que no quede nadie. Mateo tomó otra nota y leyó, con la voz quebrada. Los caminos están marcados. No importa cuán lejos intentemos huir, siempre nos encuentra. Mis piernas empezaban a temblar. Todo aquello estaba confirmando lo que temía. Estábamos atrapados en algún tipo de juego macabro y alguien, o algo, nos estaba acechando. De repente, un sonido fuerte y metálico nos hizo girar hacia la puerta. Allí estaba, la figura que habíamos visto antes, ahora de pie en el umbral, bloqueando nuestra salida. ¡Corre!, grité, y ambos nos lanzamos hacia la parte trasera de la caravana, buscando una ventana o alguna vía de escape. Conseguimos salir a través de una ventana rota, aunque no sin algunos rasguños. Corrimos de vuelta a nuestra caravana, con los pulmones ardiendo y el pánico apoderándose de nosotros. ¡Arranca!, grité cuando llegamos. Tenemos que salir de aquí. Carlos, desesperado, giró la llave una última vez y, para nuestro alivio, el motor finalmente arrancó. Sin perder tiempo, todos nos subimos y salimos disparados por el camino, dejando atrás esa caravana y a la figura siniestra. Pero el alivio duró poco. A medida que avanzábamos, los árboles parecían volverse más densos y el camino se hacía cada vez más angosto. Pronto, notamos algo aterrador, el paisaje se repetía. Los mismos árboles, las mismas rocas, como si estuviéramos atrapados en un bucle infinito. Laura, sentada junto a la ventana, comenzó a llorar, murmurando que nunca saldríamos de allí. Cada intento de escapar solo nos llevaba de vuelta al mismo lugar, al mismo tramo de bosque interminable. Finalmente, tras varias vueltas, el motor comenzó a fallar de nuevo y la caravana se detuvo de golpe. La oscuridad alrededor era sofocante y el silencio se sentía como un peso en el pecho. No sabíamos qué hacer, estábamos agotados y aterrados, y en ese momento, todos entendimos que tal vez nunca saldríamos de ese bosque. Carlos y Andrea sugirieron que nos separáramos para buscar ayuda, pero algo en mí sabía que esa idea solo empeoraría las cosas. Sin embargo, al no tener otra opción, decidimos dividirnos en parejas para explorar los alrededores. Mateo y yo nos quedamos cerca de la caravana mientras Carlos, Andrea y Laura se adentraban un poco más en el bosque. Los minutos se hicieron eternos. Cada pequeño sonido me hacía saltar y no podía sacarme de la cabeza la idea de que algo nos observaba, algo que estaba disfrutando de nuestro miedo. Entonces, escuché un grito. ¡Laura!, grité,
pero el sonido se desvaneció tan rápido como había comenzado. Corrimos hacia el bosque, buscando a nuestros amigos, pero todo lo que encontramos fue una quietud aterradora. De repente, tropecé con algo en el suelo. Al iluminarlo con mi linterna, descubrí una pequeña nota. Era un trozo de papel arrugado que decía: la última en gritar será la última en morir. Sentí como el frío me recorrió la espalda. Miré a Mateo, y en sus ojos vi reflejado el mismo terror que sentía yo. Estábamos en una trampa mortal que parecía disfrutar de nuestros miedos. Avanzamos con cuidado, pero cada paso que dábamos nos acercaba a una nueva y macabra escena. Encontramos a Andrea, o lo que quedaba de ella. Estaba recostada contra un árbol, con la expresión congelada en una mueca de terror. Mateo gritó, pero el sonido pareció desvanecerse en el silencio opresivo del bosque. Sabíamos que sería inútil correr. Nos habían atrapado. El vuelo del crepúsculo. El ruido de los motores me adormecía, un eco constante que se mezclaba con mis pensamientos. Había tomado esta decisión apresuradamente, comprando el boleto de avión apenas unas horas antes. Quería salir de la ciudad, dejar atrás ese peso que llevaba en el pecho y empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera mi nombre. Las luces del aeropuerto se veían lejanas desde mi ventana, parpadeantes en la distancia mientras el avión tomaba altura. Afuera, el cielo era un velo de oscuridad, un manto espeso, inquebrantable. No había mucha gente en el avión, lo cual era un alivio. Me acomodé en mi asiento, cerrando los ojos y tratando de relajarme. Apenas unas semanas atrás, el rumbo de mi vida había cambiado de forma abrupta, y aunque me había convencido de que irme era la mejor opción, una pequeña voz en el fondo de mi mente me decía que aquello no era una huida, sino una sentencia. Pasaron unos minutos, o quizás más. La suave inclinación del avión indicó que habíamos alcanzado la altitud de crucero. Un asistente de vuelo me despertó brevemente para preguntar si deseaba algo de beber, pero negué con un gesto. En realidad, solo quería dormir y olvidar. El sueño fue breve. Algo me despertó de golpe, un ruido diferente al usual zumbido del motor. Abrí los ojos lentamente y noté que las luces de la cabina parpadeaban. El avión se sacudía ligeramente, como si estuviéramos pasando por una ligera turbulencia, pero en la mirada de los demás pasajeros había algo que me inquietó. Todos parecían incómodos, mirando a su alrededor, como si también sintieran una extraña presión en el aire. Me recosté nuevamente, intentando ignorarlo, hasta que una voz monótona y metálica rompió el silencio. Pasajeros, por favor, abróchense los cinturones. Estamos pasando por una zona de inestabilidad climática. Esto es completamente normal. Mantengan la calma. La voz del piloto sonaba distorsionada, apagada, como si viniera de muy lejos. La poca calma que había logrado reunir se evaporó cuando miré por la ventanilla. Estábamos rodeados de nubes densas, gris oscuro, que parecían extenderse en todas direcciones, sin un solo destello de luz en el horizonte. El avión se sacudió de nuevo, y sentí como el miedo comenzaba a crecer dentro de mí. La tormenta nos rodeó como una prisión oscura. Relámpagos destellaban ocasionalmente, pero no iluminaban el cielo como lo harían en tierra firme. En su lugar, parecían lanzar sombras, figuras que se deslizaban en las nubes. Cada vez que el avión se movía, el cinturón se clavaba en mi piel, y empecé a notar que los otros pasajeros también estaban inquietos. Una mujer al otro lado del pasillo rezaba en voz baja, apretando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Al mirarla, noté que sus ojos estaban clavados en algo frente a ella, algo que parecía estar en su mente tanto como en su vista. Entonces, sentí un ligero roce en mi brazo. Me giré y vi que el asiento junto a mí, que había estado vacío, ahora estaba ocupado por un hombre de expresión inquietante. Vestía una gabardina oscura, y su rostro era pálido, como si no hubiera visto la luz del día en años. Le sonreí educadamente, pero él solo me miró con unos ojos profundamente oscuros, inexpresivos. Bajé la vista, incómoda, pero de reojo noté que él no desviaba la mirada de mí. Traté de ignorarlo, intentando racionalizarlo todo como efectos del cansancio y la tensión del vuelo. Pero fue entonces cuando escuché el primer susurro:
bajo, apenas un murmullo entre el ruido de la cabina. Al principio pensé que era la voz de algún pasajero en la fila de atrás, pero pronto me di cuenta de que era el hombre junto a mí quien estaba susurrando algo, en un tono tan bajo que apenas era perceptible. Me incliné un poco hacia él, tratando de escuchar. ¿Perdón?, dije en voz baja, apenas moviendo los labios. Él continuaba murmurando, palabras que apenas entendía, hasta que una frase sobresalió, clara y fría. Nadie puede huir de su destino. El aire se me escapó de los pulmones al escuchar esas palabras, una frase cargada de una amenaza implícita. Intenté mantener la calma, mirando a los demás pasajeros para comprobar si alguno parecía haber escuchado lo mismo, pero todos estaban atrapados en su propio mundo, en su propio miedo. Cuando volví la vista, el asiento junto a mí estaba vacío otra vez. La cabina se había oscurecido aún más. Por alguna razón, parecía que los pasillos se habían extendido, como si el avión fuera más largo de lo que recordaba. Las luces parpadeaban cada vez con más frecuencia y el zumbido de los motores parecía distorsionado, como un gemido. Empecé a pensar que todo era una alucinación causada por el agotamiento, pero en el fondo, algo me decía que nada de esto era normal. La voz del piloto volvió a escucharse, distorsionada como antes, pero esta vez había un tono de pánico en sus palabras. Señores pasajeros, estamos experimentando una anomalía. Mantengan la calma y permanezcan en sus asientos. Anomalía. La palabra me retumbó en los oídos. La sacudida de la nave aumentó y cada golpe parecía resonar dentro de mí. No pude evitar pensar en las razones que me habían llevado a tomar ese vuelo, en mi vida antes de esta tormenta y lo que había dejado atrás, los errores que había cometido. Pero este viaje era para alejarme de esos errores, para empezar de nuevo. El avión volvió a sacudirse bruscamente y sentí un golpe en la cabeza que me hizo ver borroso. Al abrir los ojos, noté que el hombre de la gabardina había vuelto a aparecer, sentado a mi lado, mirándome en silencio. Su presencia era helada y noté algo extraño en su mirada, reflejaba algo más, una imagen que no era el interior del avión, sino una escena de mi propio pasado. Era como si estuviera mirando dentro de mí, proyectando mis recuerdos en sus ojos. Comencé a escuchar voces en mi mente, susurros de arrepentimiento y dolor, rostros de personas que había lastimado, decisiones que nunca podría deshacer. Era como si el avión me obligara a enfrentar cada uno de mis errores. Quise apartar la vista, pero era incapaz. Sentía que el hombre, o lo que fuera, tenía un control absoluto sobre mí, y cada instante que pasaba, su mirada proyectaba escenas más oscuras, más personales. Fue entonces cuando recordé algo que había leído una vez sobre el vuelo del crepúsculo, una vieja leyenda urbana que hablaba de un avión destinado a recoger almas perdidas, llevándolas a enfrentar sus propios demonios, hasta que ya no pudieran soportar el peso de sus pecados. Y mientras lo recordaba, la voz del piloto regresó por el altavoz. Nos dirigimos a un lugar donde el pasado no tiene escapatoria. Cada palabra me atravesó como un cuchillo. Comprendí, en ese momento, que no estaba escapando de mi pasado, el vuelo me estaba llevando directamente a enfrentarlo. Y este no era un viaje de regreso ni una simple tormenta, era mi juicio, mi condena. La turbulencia se intensificó, y sentí como el avión comenzaba a caer, cada vez más rápido. El rostro de cada pasajero reflejaba sus propios temores, sus propias culpas, mientras el hombre de la gabardina permanecía inmóvil junto a mí, observando en silencio. Cuando el avión se inclinó hacia el vacío y la oscuridad nos envolvió por completo, supe que había llegado el final de mi escape. En el reflejo de sus ojos, vi mi propio destino, una oscuridad profunda, infinita, destinada a consumirme eternamente. La ruta del terror. La carretera se alargaba como una serpiente interminable, rodeada de montañas y vegetación espesa. Nos habían advertido sobre la ruta del terror antes de partir, claro, historias de desapariciones, accidentes inexplicables y rumores de que el camino estaba maldito. Pero la verdad es que ninguno de nosotros creyó demasiado en esas advertencias. Después de todo, éramos un grupo de amigos aventureros, y ¿qué es un viaje sin un toque de emoción? Éramos 5 en total, cada uno con su razón particular para haber aceptado esta travesía. Alex, nuestro conductor y eterno buscador de emociones fuertes, Marta,
que estaba obsesionada con los lugares misteriosos, Leo y Paula, una pareja un tanto dispareja pero unida por la pasión por la adrenalina, y yo. Para mí, este viaje era solo una forma de despejarme. El último año había sido complicado, y quería desconectar de todo por unos días. La carretera comenzó a ser más estrecha y retorcida mientras nos adentrábamos en una zona montañosa y escarpada. El sol ya estaba cayendo, tiñendo el cielo de un tono rojizo y dándole al paisaje una atmósfera inquietante. Las señales eran escasas, y Alex comentaba que el GPS estaba fallando constantemente, a veces mostrándonos en una ubicación inexistente, otras veces girándonos de regreso al punto de partida en la pantalla. Mientras avanzábamos, Paula empezó a contar las historias que había leído sobre la ruta. Según la leyenda, décadas atrás, un autobús lleno de pasajeros se había accidentado y todos habían muerto en circunstancias extrañas. Se decía que aquellos que fallecieron en la carretera nunca pudieron descansar en paz y que sus espíritus deambulaban, buscando compañía o algo mucho peor. Leo, riendo, le pidió que dejara de meter miedo a todos. Pero, en el fondo, noté cómo la mirada de Marta se oscureció un poco. Ella era la más sensible del grupo, y aunque trataba de ocultarlo, parecía algo inquieta desde el inicio del viaje. La noche nos alcanzó en un tramo particularmente desolado. Solo las luces de nuestro auto rompían la oscuridad, iluminando el camino desolado frente a nosotros. Las sombras de los árboles a los costados de la carretera parecían alargarse y deformarse, tomando figuras imposibles. En el asiento trasero, Leo comenzó a murmurar, de manera juguetona, que sentía una presencia extraña, algo que nos seguía. ¿Por qué no paras?, pregunté en un tono de broma, dándole un leve codazo. Pero en ese momento, algo cruzó la carretera frente a nosotros, una figura rápida y oscura, apenas visible bajo las luces. Alex frenó bruscamente, y el auto se deslizó sobre la gravilla, haciendo que todos nos agarráramos de lo que pudiéramos. Cuando el auto se detuvo, Alex y yo salimos para ver qué era, pero no había absolutamente nada en el camino. Miramos a nuestro alrededor y solo nos recibió el silencio de la noche y la oscuridad espesa que parecía absorber el sonido de nuestras voces. Sin embargo, un olor extraño, una mezcla de tierra y algo metálico, se sentía en el aire. Fue en ese momento que sentí una sensación de frío en la espalda, como si estuviéramos siendo observados. Alex sugirió que volviéramos al auto y continuáramos sin detenernos. Los demás estuvieron de acuerdo, y no dije nada, pero una parte de mí comenzó a cuestionar si habíamos cometido un error al tomar ese camino. Poco después de que retomáramos la marcha, Marta empezó a notar algo raro. Su respiración era rápida y sus ojos parecían fijos en un punto en la distancia. La llamé, pero no me contestó. Fue entonces cuando dijo en un susurro, «Hay alguien en el asiento trasero, alguien que no vino con nosotros». Nos giramos rápidamente, mirando entre las sombras del auto, pero solo estábamos nosotros 5. Sin embargo, el aire se sentía pesado, y noté que Paula estaba temblando, mirando fijamente hacia su lado. La miré a los ojos y vi algo que no pude entender en su expresión, algo entre el miedo y la resignación. Continuamos avanzando en silencio, y el tiempo parecía haber dejado de existir. El paisaje era idéntico, como si la carretera se repitiera una y otra vez. Fue entonces cuando Leo gritó y señaló algo frente a nosotros, una figura de pie en el medio de la carretera. Alex trató de frenar, pero el auto se descontroló y giramos en círculos hasta detenernos de lado en la carretera. La figura, una sombra humana, se mantuvo allí, inmóvil, mirando hacia nosotros. En ese instante, todos lo sentimos. Esa cosa no era humana. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma, algo que estaba ahí para observarnos o para juzgarnos. La figura se desvaneció, y nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. Todos miramos a Alex, esperando que hiciera algo, pero él también estaba inmovilizado, pálido y sin palabras. No sabía si lo imaginaba, pero sentía como si la presencia oscura estuviera ahora dentro del auto, como si se hubiera infiltrado entre nosotros, alimentándose de nuestros miedos y dudas. Sin saber cuánto tiempo había pasado, Paula comenzó a murmurar que necesitaba salir, que no podía respirar. Abrí la puerta y la seguí, solo para darme cuenta de que estábamos completamente rodeados de una oscuridad impenetrable. No había estrellas, ni luna, nada que pudiera darnos una referencia de dónde estábamos. Sentí el impulso de correr,
de salir de esa carretera, pero no sabía hacia dónde y la desesperación comenzaba a calar en mis huesos. Uno a uno, mis amigos comenzaron a desaparecer, tragados por la oscuridad, sus gritos ahogados en el vacío. La presencia invisible parecía estar esperándonos, jugando con nosotros, alimentándose de nuestra desesperación. Traté de mantenerme alerta, de no perder la cordura, pero sentía que mi propia mente comenzaba a traicionarme, llenándome de imágenes de muerte y sufrimiento, como si esa cosa oscura me estuviera mostrando el destino que me esperaba. Finalmente, me di cuenta de que estaba solo. Los gritos habían cesado, y todo lo que quedaba era el eco de mis propios pasos en la carretera. Sabía que no había escapatoria, que aquella carretera no tenía final, y que la entidad oscura me llevaría a enfrentar mi propio destino en una pesadilla interminable, alimentándose de mi miedo hasta que ya no quedara nada de mí. Destino desconocido. El ruido del mar fue lo primero que escuché al abrir los ojos. El viaje había sido largo, pero finalmente había llegado a la isla, un lugar que prometía paz y desconexión absoluta. Lo necesitaba, después de meses difíciles y un dolor que no me dejaba en paz. Me prometí a mí misma que sería una oportunidad para dejar atrás los recuerdos dolorosos, los días interminables en los que solo la tristeza era mi única compañía. La isla era pequeña, rodeada de una selva exuberante que escondía senderos naturales que, según la guía turística, llevaban a varios miradores y cuevas con vistas impresionantes. Al norte había una playa solitaria, alejada del resto, y en el centro de la isla, una cabaña en la que me quedaría durante la semana. El hombre que me llevó en el bote me dio una breve explicación de la isla antes de irse. No hay nadie más aquí ahora, pero no se preocupe, volveré en una semana para buscarla, disfrute de su estancia, dijo, con una sonrisa que no logré descifrar. Me quedé sola, mirando el bote desaparecer en el horizonte, y, por un momento, me sentí pequeña y vulnerable. A lo lejos, la cabaña esperaba mi llegada. Estaba situada en la ladera de una colina y rodeada de palmeras y arbustos altos. Adentro, la estancia era sencilla, pero cómoda, una cama junto a una ventana que daba al mar, una pequeña cocina y un escritorio con algunos libros de aspecto antiguo. Era el refugio perfecto, o al menos eso pensé en ese momento. Los primeros días fueron un bálsamo. Me dediqué a explorar los alrededores, caminar por la playa y sumergirme en el silencio absoluto. Dormía profundamente y comía con tranquilidad, disfrutando de cada instante de soledad. Por las mañanas, me bañaba en el mar, sintiendo como el agua fría despejaba mi mente de los recuerdos oscuros. Durante el día, leía o escribía en mi diario sobre las maravillas que estaba descubriendo en la isla. Sin embargo, al tercer día, las cosas empezaron a cambiar. Una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. En mis caminatas por los senderos, creía ver sombras entre los árboles y, en varias ocasiones, tuve la impresión de que alguien me seguía. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, pero la sensación persistía. El bosque ya no me parecía tan acogedor. Los árboles se alzaban como figuras amenazantes y el susurro del viento entre las hojas comenzó a sonar como palabras ininteligibles, como si algo quisiera comunicarme un mensaje oscuro. Esa noche, escuché pasos alrededor de la cabaña. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración, mientras los pasos parecían acercarse más y más. Agarré un cuchillo de la cocina, sintiendo que el miedo comenzaba a crecer en mi pecho. Pero, después de un rato, los sonidos se desvanecieron. Me asomé por la ventana, buscando algún indicio de presencia, pero solo vi la playa desierta y las olas rompiendo suavemente contra la arena. El día siguiente decidí explorar el sendero hacia el norte, esperando que un cambio de ruta disipara aquella tensión que no lograba sacudirme. Caminé entre la vegetación espesa, siguiendo las marcas en los árboles que indicaban el camino, pero algo me decía que me estaba adentrando en un lugar que no quería que lo descubrieran. Los sonidos de la selva eran cada vez más intensos, y el aire parecía volverse más denso, como si la isla misma quisiera impedirme avanzar. Finalmente, llegué a una especie de claro, un espacio abierto rodeado de árboles donde encontré algo inquietante, una serie de símbolos tallados en la corteza de los árboles. Eran figuras extrañas que parecían contar una historia, aunque no pude comprender su significado. En el suelo,
Había pequeñas figuras hechas con ramas y hojas, dispuestas en patrones que parecían ser rituales. No pude evitar sentir un escalofrío. ¿Quién había hecho aquello? ¿Y por qué? Mientras observaba el lugar, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El bosque estaba en completo silencio, y, por un momento, tuve la sensación de que estaba siendo observada por cientos de ojos invisibles. Aquella quietud era más perturbadora que cualquier sonido, como si algo en el bosque se hubiera detenido para observar cada uno de mis movimientos. Decidí regresar rápidamente a la cabaña. Pero mientras volvía por el sendero, sentí una presión en el pecho. Era como si el aire hubiera cambiado, tornándose pesado y espeso, llenándome de un sentimiento de desesperanza. Intenté caminar más rápido, pero sentía que algo invisible me retenía, como si la isla misma quisiera impedirme salir de aquel lugar. Cuando finalmente llegué a la cabaña, cerré la puerta y traté de convencerme de que solo eran mis nervios, de que la soledad y el aislamiento me estaban jugando una mala pasada. Pero en el fondo de mi mente, aquella imagen de los símbolos en los árboles y las figuras rituales se había grabado profundamente. Algo en la isla no estaba bien, y comenzaba a darme cuenta de que tal vez no estaba tan sola como había pensado. Esa noche, me costó dormir. Cerré todas las ventanas y me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada. Pero el silencio de la cabaña era inquietante y cada pequeño sonido me hacía saltar. Finalmente, el cansancio me venció y me quedé dormida. Desperté en mitad de la noche. Había algo en la habitación. Una sombra, apenas visible en la penumbra, estaba de pie junto a la cama, mirándome en silencio. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura se inclinó hacia mí, y pude ver unos ojos oscuros y vacíos que me observaban con una intensidad aterradora. Me incorporé de un salto, y en ese momento, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Encendí la luz, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada y las ventanas también. ¿Había sido solo una pesadilla? ¿O era real? A partir de esa noche, los días se volvieron una tortura. Ya no me sentía a salvo en la cabaña ni en ninguna otra parte de la isla. Sentía que la sombra me seguía a todas partes, observándome desde la distancia. Incluso cuando caminaba por la playa o el bosque, tenía la sensación de que algo oscuro y maligno estaba siempre cerca, esperando el momento oportuno para acercarse. El último día, decidí que debía escapar. Ya no podía soportar más aquel lugar. Recogí mis cosas y me dirigí al punto de encuentro donde el bote debía recogerme. La espera fue larga, y, a medida que las horas pasaban, el miedo se transformaba en una desesperación que me desgarraba el alma. Finalmente, vi al bote acercarse en el horizonte y mi corazón dio un vuelco de alivio. Pero cuando el hombre se acercó a la orilla, su expresión cambió. Me observó con una mezcla de horror y lástima. ¿Qué ha pasado?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él no dijo nada al principio, solo bajó la mirada y negó con la cabeza. Nadie sale de la isla, murmuró finalmente, mientras una extraña sombra oscura comenzaba a cubrir el cielo, sumiendo la isla en una penumbra sobrenatural. Y en ese momento lo entendí. Había sido atrapada por la isla, condenada a revivir mis peores miedos, una y otra vez, sin escape posible. La última visión que tuve fue la del bote alejándose lentamente, mientras la oscuridad me envolvía, hasta que todo se volvió silencio. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.